Eh, el motivo de hoy es hablar un poco de cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en llevar adelante una tarea que es hacer una evaluación de seguridad de un sistema, popularmente manejada en el marketing como con el nombre ethical hacking o hacking ético. Vamos a hablar un poco de qué cosas son las que tenemos que mirar, cuáles son los objetivos de hacer un hacking ético, cuál es la arquitectura de seguridad, qué significa trabajar los temas de seguridad en las distintas capas de las distintas infraestructuras que vamos a ir trabajando, qué modelos de seguridad nos toca tratar habitualmente, qué es el ethical hacking propiamente dicho. Después, la importancia de una redacción de un informe de ethical hacking y las últimas tendencias en lo que es estudios de infraestructura tecnológica. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Bueno, básicamente crear conciencia y cultura de la importancia de tener conocimiento de cómo está implementada la seguridad informática, hablar un poco de los conceptos, técnicas, metodologías y las evoluciones y transformaciones que esto está teniendo. ¿Qué es el hacking? ¿Alguien quiere intentar definirlo, por favor? ¿Qué es ser hacker? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes respecto de qué es ser hacker. La idea es que se equivoquen, así que pueden tirarse al agua, que no va a pasar nada. Si no escucho nada... Hola, ¿qué tal? Bueno. Sí, bueno, considero de que un hacker es aquel especialista que de alguna forma efectúa pruebas, por un lado, de repente en su propia red para explorar qué tan vulnerables puedan ser y a partir de ello establecer mejoras, ¿no? Ahí está. Considerando que lo haga desde el punto de vista ético y como parte de una organización, ¿no? Pero el hacker en sí siempre tiene que ser de la organización. No necesariamente, pero considero de que ahí el término de hacker como que se ha maltratado o mal utilizado, ¿no? Porque ya cuando es utilizado de manera negativa se convierte en un ciberdelincuente, ¿no? Bien. Así que tú ves al hacker como alguien que usando técnicas y capacidades Prueba. prueba. De Así es. pruebas de hasta dónde puede entrar en un sistema informático y hacerlo hacer cosas que el sistema informático no debería permitir. ¿Verdad? Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bien. Y si yo le digo que para mí Messi es un hacker del fútbol, ¿qué opino? Suárez también es un hacker del fútbol, para ser un poco nacionalista. Porque la definición que yo quiero darle al hacker, después hablamos de hacker ético y del hacker no ético y hacemos la diferenciación. Es la de una persona que estudia, analiza, explora los sistemas con el objetivo de hacer que los sistemas hagan algo diferente a lo que fueron diseñados para hacer. Es decir,
Cuando uno ve a Messi haciendo una de esas jugadas a toda velocidad, vos ves que el tipo está inventando en el fútbol, está haciendo cosas que no hace más nadie, que eso no es fútbol, es algo distinto. Lo mismo que Suárez a veces con su potencia, ¿verdad? Por eso son diferentes. El hacker, para mí, un verdadero hacker es una persona que ve el sistema, ve para qué fue diseñado y tiene la capacidad de poder analizarlo de tal manera que logra que el sistema funcione diferente a lo que originalmente fue, digamos, pensado que fue. Y esto no es ni bueno ni malo, es un dato. Si yo pongo una aplicación para acceder a una base de datos, la base de datos tiene datos que no todo el mundo tiene que trabajar, sino que tengo que pasar por la aplicación, identificarme y acceder a los datos, solo los datos que yo quiero. Y yo logro, haciendo alguna actividad técnica, hacer que la aplicación funcione diferente y me dé toda la base de datos, en los hechos la estoy hackeando. O sea, la base va a terminar dando datos a todo el mundo cuando en realidad fue originalmente diseñada para segmentar esos datos a las personas que tenían necesidad de ver. Y esa conducta inapropiada o de uso diferente de la tecnología para tener fines diferentes a los que fue originalmente diseñada es hackear. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir, hasta ahora no estoy hablando nada de aspectos morales ni nada, simplemente estoy diciendo que la actividad es, yo conozco tanto de la técnica, soy tan bueno en mi actividad, tan profundo en el análisis, que logro que los sistemas hagan cosas diferentes a las que fueron diseñadas. ¿De acuerdo? Ahora, si esas capacidades las hago con objetivo de dañar a la organización original, entonces ahí empiezo con un problema, un dilema ético. ¿Sí? Si lo hago para robar, si lo hago para extorsionar, o si lo hago para destruir, entonces dejo de ser un hacker. Y quiero que quede clarito. El hacker solo investiga, solo analiza y solo demuestra que el sistema hace una cosa diferente de la que originalmente fue diseñado. El cracker o el ciberdelincuente, como decías recién, en realidad utiliza esas capacidades para beneficio propio o para perjudicar a terceros. Y claro, la prensa se ocupa mucho más de los crackers, de los ciberdelincuentes, que de los hackers. Es bastante común que en mis actividades o en las actividades de la gente que se dedica a esto, nosotros tengamos acceso a comportamientos inesperados del sistema. Haces una prueba contra una base de datos de un organismo público y te das cuenta de que se exponen datos que tienen vulnerabilidades de seguridad, etc. Y lo que habitualmente hace un hacker, si está bien orientado, es reporta esa debilidad al administrador, al sysadmin, para que el administrador, conociendo ese comportamiento inesperado del sistema, pueda subsanar el fallo y arreglar la aplicación para que eso no pase. Muchas veces sucede, y hay varios actores nacionales e internacionales, que después de hacer la denuncia se encuentran con la realidad de que nadie hace nada, o son ignorados, o no son tenidos sus comentarios en cuenta, o sencillamente son desechadas sus apreciaciones. Y ahí es bastante común también que algunos, sobre todo los que tienen necesidad de exponerse, vayan a las conferencias y muestren la debilidad del sistema
y entonces se hagan odiar por la organización porque básicamente les están mostrando las cosas que están mal. ¿De acuerdo? Esto también es bastante frecuente. Y entonces eso no aporta la buena imagen del hacker, ¿verdad? Sin embargo, él está haciendo las cosas bien. Personalmente tuve ese problema durante muchas etapas de mi vida. El extremo más absurdo fue cuando me invitaron a una conferencia internacional. El hotel en el que estábamos tenía una vulnerabilidad en la asignación de las salas y te cobraban en internet por el uso de las habitaciones. Entonces, para demostrar que el hotel tenía esa vulnerabilidad, al organizador principal, que le sabía el apellido, le sabía el número de habitación, le cargué $15 de uso de internet y públicamente mostré, y se me enojó el organizador, como debía ser. Y ahí aprendí que en realidad no es tan bueno ser del todo honesto en alguna de estas situaciones. ¿Qué es un hacker entonces? Bien, hay personas que tienen, digamos, habilidades excelentes en computación y pueden explorar software y hardware y ver qué cosas hacen diferentes a las que están esperadas. Como conté, la idea de comprometer, digamos, los sistemas y mostrarlo se hace bastante eh, eh, necesaria. Es decir, cuando yo sé que tengo una vulnerabilidad en, y hablo por un colega que seguramente no esté en esta conferencia, pero que sufrió esto exactamente. En la tarjeta de el bus, la STM, y la puedo, digamos, modificar sin mayor compromiso y usar el bus en forma gratuita de mucho tiempo, y reportás la vulnerabilidad y nadie te da pelota, vas, lo mostrás en un congreso y al minuto está todo cambiado, ¿no? Pero te van a investigar, vas a ser una persona no grata, etcétera, por un tiempito. Y estas cosas a veces son un problema. Bien. ¿Quedó bien definido hacker? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Te escucho? ¿Alguien intentó hablar? Ok. ¿Qué tipos de hackers hay? Después de que se hizo esta definición que acabo de comentarles, el mundo fue evolucionando y los libros fueron creando un poco más de apertura. Entonces están aquellos que vienen con el sombrero blanco. Yo tengo el pelo blanco, no tengo el sombrero blanco, pero durante muchos años trabajé en esta área. El Black Hat es el tipo que hace estos análisis y le dice a la organización qué cosas están mal y que podrían ser explotadas por terceros. ¿Sí? El sombrero gris es, en general, que anda ahí. Un día anda bien, otro día anda denunciando las cosas. ¿Sí? El sombrero negro es alguien que está usando las vulnerabilidades para beneficiarse él o su organización de la desgracia de otros porque los sistemas hacen las cosas diferentes a lo esperado. Ojo que cada vez los sistemas están desarrollándose y metiéndose más en distintas áreas de nuestra vida y de repente uno ataca un sistema de escala, no sabe lo que está atacando y puede, por ejemplo, estar atacando un pulmotor y matar a una persona. Entonces hay que tener, digamos, la experiencia está mostrando que en la medida que la digitalización se va metiendo cada vez más en los procesos de nuestra vida diaria, en semaforización inteligente, en el manejo del auto, en el marcapasos, en todo lo que es bueno, datos
bancarios, datos de pensiones, datos, todas esas cosas que son realmente importantes para las personas. Cuando el sistema hace algo diferente a lo esperado y se puede usar en contra de las personas, eso se convierte en un arma social. Incluso pueden poner en jaque un gobierno. ¿Tá? Y eso lo hacen generalmente lo que podríamos a nivel individual llamar como Black Hat, que ya no son personas. En este momento hay organizaciones delictivas de 200, 300 personas con muchas capacidades recolectando vulnerabilidades a nivel mundial de manera de poder usarlas cuando el momento lo amerite contra un gobierno, como le pasó a Costa Rica hace poco, que tuvo que declarar la emergencia nacional. Y después hay otros nombres como Script Kiddies, que son, digamos, gente con menos experiencia. Ciberterroristas, que son gente que se dedica a hacer, como dije, grandes ataques. Están años colectando. Hoy, por ejemplo, estábamos analizando el caso del ataque del sistema energético de Ucrania antes de la guerra, como 5 años antes de la guerra, donde atacaron a 30 empresas eléctricas de Ucrania simultáneamente y le bajaron, le cancelaron los sistemas de escala, le bajaron las UPS de los data centers, dejaron buena parte del país sin energía, todo en forma simultánea de distintas empresas a la vez. Estuvieron más de un año recolectando información y armando el ataque para que el ataque tuviera el impacto nacional que tuvo. ¿Tá? Esos son los ciberterroristas. Después hay gobiernos que sponsorean la actividad de hackeo. La inauguración, podríamos decir, exitosa de un gobierno que sponsorea un ataque a otro país fue lo que pasó en Natanz con las enriquecedoras de uranio. Hicieron un sistema informático que para enriquecer el uranio se usan unas centrifugadoras de gran tamaño que tenían un PLC de Siemens y la idea fue poner un software que acelerara esas centrifugadoras a tal grado que rompieran la cuba y se destruyera la estación de producción de uranio, de enriquecimiento de uranio. No solo lo lograron una herramienta que tenía casi 6 o 7 0D exploits de Windows, más 0D exploits son cosas que no estaban descubiertas de Windows, que hacían que Windows funcionara diferente a lo esperado, y una de SPLC de Siemens, y tenían que tirar el software adentro de una planta de uranio en Irán. Imagínense, no era fácil eso. Se les ocurrió la forma más inteligente de hacerlo. Fueron a una tienda, imprimieron con el nombre de la empresa que hacía el enriquecimiento de uranio unos cuantos pendrives, pusieron el software adentro, 25 pendrives, fueron al estacionamiento donde se paraban las personas, los técnicos que trabajaban en la empresa, y tiraron los pendrives en la noche. Entonces la gente llegaba con el automóvil, abría la puerta de su auto y encontraba un pendrive con el logotipo de la empresa en la que trabajaba. ¿Qué hacemos todos si encontramos eso cuando vamos a trabajar? ¿Qué hacemos todos? Nos convertimos en perfectos robots que van caminando sin pensar, como autómatas, hasta la computadora a meter eso en el USB. ¿Qué hacía el código malicioso? Me mostraba un Excel muy interesante sobre las ganancias y las pérdidas de la empresa, pero por atrás empezaba a correr todas estas herramientas maliciosas de manera de que la red se contaminaba toda, y si encontraba un PLC, lo aceleraba hasta reventar. Alguno de esos lo puso en la red de los sistemas de escala
y efectivamente reventaron a la central de uranio y atrasaron casi 2 años el enriquecimiento de uranio de Irán. Atrasaron 2 años la bomba atómica en Irán, pero con eso se llevaron un par de técnicos que estaban por ahí cerca y no pudieron parar, explotó el lugar donde estaban. No conforme con eso, el virus además se empezó a desperdigar, atacó a Chevron, atacó a General Electric, atacó a un montón de otras empresas que no tenían nada que ver y también les destruyó las plantas de producción. Entonces, de verdad que las cosas pueden funcionar diferente cuando tenés personas que piensan en el mal funcionamiento de lo que está desarrollado. Y ese es un hacker malicioso. Ese es el hacker que nos hace daño y sobre el cual tenemos que defendernos cuando queremos ser un hackero de eso. ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener un ethical hacker? Y bueno, tiene que conocer en profundidad unos cuantos sistemas operativos, Windows, Unix, Linux, Mac, iOS, ¿no? Tiene que saber de redes, debería saber de seguridad, debería saber también de, digamos, técnicas sociales para el lanzamiento de los ataques que permitan, como esto que conté, de tirar el pendrive de estacionamiento. Y por el otro lado, a nivel de capacidades no técnicas, tienen que estar todo el tiempo aprendiendo, porque las tecnologías nuevas son las más vulnerables, son las que me dan mayores éxitos. Tienen que saber trabajar fuertemente, ahora estamos hablando de ética de hacking, de temas éticos, es las cosas que no deben hacer para no meterse en líos. Tienen que trabajar y limitarse en lo que serían las políticas de seguridad y conocer las leyes, porque hay cosas que para nosotros son muy normales, que para otras personas son no morales y para otras son no legales. O sea, a mí en cierto momento de mi historia me tocaba representar un país, como director de seguridad. Entonces me iba con la computadora, todo el lugar siempre lleno de agencias de seguridad, militares, etc. Y me tocaba dar la conferencia. Habitualmente era el tercero o cuarto que daba la conferencia. Siempre estaba el super keynote speaker, el segundo que quería presentar el proyecto, el tercero, y después venía uno, el uruguayito, que tiraba alguna cosa técnica que se le ocurría mostrar. ¿De acuerdo? Ese era mi rol en la mayoría de estos congresos. Y para divertirme, para empezar el proceso, cosa que no estaba buena, pero que en definitiva siempre fue muy divertida, me sentaba adelante, abría la computadora y abría algo que se llama Wireshark, que es el tiburón, digamos, de la red, ¿no? Para decirlo en términos técnicos. Que lo que hace es mira todo el protocolo que está en la red de wireless. Imagínense un salón de hotel, un router horrible que solo da conectividad. Entonces le veía pasar las contraseñas a todos los que estaban sentados en las mesas para atrás. Pero a propósito, mostraba la computadora para que se viera el protocolo, ¿no? Los civiles en general no entendían qué estaba haciendo ese tipo con esas computadoras que corrían datos a toda velocidad y de pantalla iba arriba, ¿no? Pero los militares sí la tenían clara porque lo usaban. Entonces, cuando me llegaba el momento de empezar la conferencia, lo que yo hacía era decía, ¿cuáles son las políticas de seguridad en esta habitación? ¿Puedo usar Wireshark para investigar las comunicaciones de los que están en la sala? No, decían los militares. No sé, decían los civiles. No, decía el organizador. ¿Dónde está la política escrita? Preguntaba. Y empezábamos toda una discusión respecto de cómo cada uno percibe la realidad desde su rol diferente. ¿tá? Y
si no tenés las políticas escritas, en realidad estás permitiendo todo. Por lo tanto, hay que tener cuidado en estas redes web que muchas veces usamos, que si te dan acceso encriptado, supuestamente están protegiéndote las contraseñas, pero si el acceso no es encriptado, estás viendo contraseñas y paquetes de otros. Entonces, hay que saberlo. ¿Alguien tiene alguna duda? Si quieren hablar, capaz que lo ordenado es levantar la manito y yo les doy el acceso. Bien. Nosotros podemos hablar desde el punto de vista de seguridad de varios aspectos. La primera, lo que habitualmente hacen las organizaciones es lo que se llaman auditorías de seguridad. Auditoría de seguridad es, yo contrato a alguien que revisa que las políticas, los controles de acceso, las personas que acceden a los sistemas o a las áreas seguras, sean las que tienen que ser. Habitualmente eso es un chequeo, un listado, y ese listado se cumple o no se cumple según la cantidad de incumplimientos que tenga. Si yo tengo una sala segura de procesamiento de datos y dejo entrar a 200 personas, cuando en realidad solo precisa entrar el administrador de sistemas y el que maneja la red y de repente el bombero, entonces voy a sacar 197 accesos y solamente dejar los 3 accesos de estas personas. Eso es una auditoría de seguridad clásica de control de acceso. ¿De acuerdo? Hay otras auditorías de seguridad que se hacen vinculadas a cómo están implementados los sistemas, a cuáles son los ambientes de producción y testing, según el nivel de complejidad de la empresa que ustedes tengan. Pero básicamente se miran los procedimientos y si se cumplen los estándares, se dice OK y la organización sigue. Después hay toda la parte de vulnerabilidades. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo sistemas basados en sistemas operativos, en aplicaciones, en dispositivos que están muchas veces geolocalizados en cualquier lado, porque ahora con IoT tengo cosas tiradas de repente a 30 kilómetros de la empresa. Y además, buena parte de la configuración está en la nube, con otro sistema operativo, con otro proveedor, y así podemos seguirlo complicando. Todos los sistemas tienen vulnerabilidades. Y yo, si soy responsable del comportamiento de esa infraestructura, debo conocerlas y tomar las contramedidas que hacen que esas vulnerabilidades bajen su exposición frente a las amenazas que tienen. Entonces, existen reporterías en las cuales me van avisando las vulnerabilidades que van teniendo los sistemas y en la medida, y por ejemplo, cada vez que uno actualiza Windows, buena parte de las actualizaciones son tapar esas vulnerabilidades que van siendo detectadas. Tengo que continuamente ir soportando los sistemas para que las vulnerabilidades sean las mínimas posibles. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Después, el otro tipo de prueba que ya es, ahí el hacker ético tiene bastante más que hacer, es bastante más activo, porque en lo primero, básicamente verifica que se cumplan los elementos. En el segundo, revisa qué vulnerabilidades están presentes. En el tercero, utiliza las vulnerabilidades y las herramientas que están disponibles como amenazas en el Internet e intenta entrar en el sistema haciendo un penetration testing, que es intento penetrar el sistema, obviamente con la aprobación de quien lo está administrando, y veo si es vulnerable a un cross-scripting o un ataque de denial of service. Me genera una caída que me permite, por ejemplo, sortear la doble autenticación. Entonces le podría hacer
arriba del DDoS un ataque de fuerza bruta y sacar una contraseña para entrar a una VPN. Todas esas cosas que pueden, digamos, ser utilizadas para hacer que el sistema funcione diferente a lo que fueron diseñados, se hacen en el test de resignación. Generalmente en el mundo más moderno se juntan todos los roles, entonces el que sabe hackear telecomunicaciones, el que sabe hackear base de datos, el que sabe hackear aplicaciones o móviles, se juntan en dos tipos de grupos, el Blue Team y el Red Team. Y juegan uno contra otro. Y la verdad es que salen cosas muy interesantes. Cuando el Red Team empieza a ingresar el Blue Team, aprende cosas de lo que están pasando y en tiempo real se generan, digamos, distintas actividades que lo que terminan es securitizando los sistemas. Es como los Red Team son los malos, los Blue Team serían los que están defendiendo. La idea es que en esa coexistencia el sistema, después de que los dos equipos accionan, queda bastante más seguro. Cuando yo quiero entrar en ethical hacking, lo normal es trabajar en anonimizarse. Anonimizarse significa tener un acceso que no permita que identifiquen de dónde vengo y quién soy. ¿Sí? La red por excelencia para anonimizarse es la red Tor. Ojo que la red Tor tiene un montón de servidores que están, digamos, gestionados por las entidades de seguridad de los gobiernos, entonces ya no es tan anónima como antes. Pero la idea es que si yo voy a hacer un ataque en el que puedo ser, digamos, acusado, lo primero que hago es anonimizarlo. Después de que tengo capacidad de ser anónimo, tiro contra el sistema que quiero analizar lo que se llaman herramientas de footprinting. Empiezo a tirar comandos tipo ping, nmap y algunos otros que me dibujan la red, me dicen, como si fuera un ciego, voy como tanteando con los dedos, acá hay una mesa, acá hay una silla, acá está la cámara, acá está la pizarra, acá está la pantalla. Voy como reconociendo el espacio en el que estoy trabajando. Y me encuentro con el Cisco Pix, con el firewall, me encuentro con algún servidor que de repente da las casillas de correo electrónico en la DNZ. Me encuentro con distintos servidores que están haciendo cosas y dando servicios que se necesitan, porque uno para poder vender o para poder trabajar necesita estar expuesto a Internet, y los voy reconociendo. Después, cuando llego a saber cuáles son los equipos que están en la red, paso al siguiente paso. Sigo anónimo, cambio de herramientas y hago un escaneo de puertos. Ahí empiezo a ver qué servicios está dando cada servidor, qué puertos tiene abiertos. Si conozco un poco de aplicaciones, sé qué puertos usan qué aplicaciones, entonces ahí puedo ir jugueteando y ver qué vulnerabilidades son las que ocurren, y ir creciendo en capacidad y conocimiento de penetración. Y claro, cuando empiezo a tener todas esas capacidades ya puedo obtener acceso. Frecuentemente tengo acceso de usuario, es lo primero que tengo, porque eso lo tiene cualquiera en Internet, pero a mí me interesa el acceso de administrador. Entonces, cuando estoy en la red interna, empiezo a ver a los administradores haciendo cosas y ahí empiezo a darme cuenta de quién y qué puede estar haciendo. Así fue como hicieron en Ucrania. Estuvieron un año identificando accesos de administrador,
a sistemas y redes de los sistemas de control automático de Ucrania. Lo mismo pasó en Colonial Pipeline, que también le tiraron abajo todo el oleoducto del este de Estados Unidos durante casi 2 semanas. ¿No? Un montón de millones de dólares de cosas. Después de que tengo el acceso, lo quiero mantener, porque en realidad me interesa estar 1 o 2 años investigando la empresa para ver cuál es el momento político, técnico o económico más interesante para atacarla. Entonces, como que tapo todo lo que hice antes, lo voy limpiando y me quedo con esos accesos para usarlos en el momento correcto. Y los voy manteniendo, voy viendo cuáles son las puertas traseras, etcétera, para poder hacer el ataque. Y cuando hago el ataque, sea cual sea el ataque, después trato de irme borrando todo lo que hice de manera que no puedan trazarme para atrás. Bien, eso es lo que hacen los malos. ¿Qué hacemos los buenos? Todo lo mismo sin romper nada. Y escribimos un informe. ¿Cuál es el informe? Bueno, es el informe del penetration testing o del hackeo ético. Siempre tiene que tener una introducción, un objeto, es decir, el para qué lo estoy haciendo. Si eso implica que algunos servicios queden degradados, es decir, yo ataco y naturalmente, como el sistema está haciendo cosas diferentes a las que fue diseñado, muy probablemente empiece a mal funcionar. Así que tengo que avisarle a la organización, si es un sanatorio, que su servicio de asistencia inmediata no va a ser tan inmediata porque lo estoy atacando. Y eso tiene que ser aprobado por el administrador de sanatorio porque quiere que yo haga la prueba. Entonces lo haremos entre las 2 y las 4 de la mañana de los lunes, que es cuando la gente tiene menos accidentes. De manera de que se pueda hacer la prueba sin afectar el servicio de red. Todo eso se escribe. Es muy importante escribirlo porque si rompo de verdad el sistema por un error y que termine enjuiciado, soy yo que estoy haciendo el hackeo ético. Por lo tanto, tengo que dejarlo bien por escrito, avisar que no me hago responsable de los desastres que puedan ocurrir, etc. ¿De acuerdo? Recolecto toda la información que puedo. Toda la información tiene que estar en el informe. Todo lo que encontré en el footprinting, todo lo que es los escenarios, qué cosas digamos, en el inventario encontré, el estado de salud de cada máquina que estoy investigando, todo eso tiene que estar escrito. Y después se hace con esa información que se va escribiendo con tiempo, en una bitácora de tiempo. Muy importante escribir lo que hago, en qué momento lo hago. Que después la gente asocia. A las 2:03 de la mañana no pude acceder. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Y si vos tenés la bitácora, sabés lo que estabas haciendo y eso ayuda a que el que es investigado y el que investiga tenga más información. ¿Sí? Se hace lo que se llama la consolidación y el análisis de la información y después se trabaja en la detección y exploración de vulnerabilidades. Cuando encuentro la vulnerabilidad, pregunto si la puedo explotar, que significa ingresar, y si puedo, para dejar una prueba de que estuve, dejo algún pedacito de software. Un aquí estuve yo, que puede ser un texto en un Word, en un archivito en el directorio raíz. Aquí estuve yo el 12 de abril a las 14:33, 5 segundos. Y lo grabas a las 14:33, 15 segundos y lo dejas ahí. Cuando vas a hacer el informe le decís, ¿querés ver que entré? Ahí está el archivo. No te rompí nada, pero estuve. Te dejo la huella. ¿De acuerdo? Eso tiene mucha importancia porque de alguna manera valida mis apreciaciones y mis conclusiones.
esto significa que pude explotarla, que pude entrar y que lo que estoy diciendo acá, efectivamente, a nivel de conclusiones y recomendaciones, ocurrió. Y después se hace un listado poniendo lo más crítico, lo más relevante primero, 1, 2, 3, 4, 5, es un Excel, básicamente, que a veces tiene 150 líneas, mirá que se encuentran muchas cosas. Y que las 10 primeras tienen que ser aquellas en las cuales la organización tiene que tomar medidas a las 2 horas de recibir el informe. Que son de esas que si te agarran eso te revientan todo. Cuanto más lindas sean esas 10, más valioso, más te van a pagar el informe. Dependiendo del valor de la plataforma que estén analizando, un informe de estos puede ser cobrado desde $500 en algo relativamente pequeño a $50.000 en algo que sea de alcance nacional. En conclusiones y recomendaciones se ponen los lineamientos, aquellas cosas que ustedes entienden que tienen que poner como práctica, conductas de las personas en el desarrollo y la utilización de los sistemas. Y también aquellas cosas que no están bien. Y cuando pasa esto, hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre digo que mientras yo estoy hablando de que tal red fue atacada por tal dirección IP que tenía conectado el puerto tanto con esta MAC address, con esta aplicación en donde estaba logueado este usuario, hasta ahí estoy hablando de cosas técnicas. Pero si el usuario era eCaroso, si paso de eCaroso a Eduardo Caroso, ahí me estoy exponiendo a una demanda legal. Entonces yo solo hablo hasta usuarios, hasta direcciones IP, hasta direcciones MAC address de las máquinas, hasta redes, pero nunca paso a personas. ¿Queda claro esto? El que tiene que pasar a personas es quien tiene la decisión administrativa de gestionar la infraestructura. Si le dio el usuario a eCaroso, le hizo firmar a eCaroso que tenía que trabajarlo con confidencialidad, y el usuario de eCaroso lo tienen 300 personas, porque el tipo lo deja en el monitor de la computadora, eCaroso será responsable de haber hecho el ataque que apagó toda la ciudad, pero Eduardo Caroso es responsable de haber dejado esa contraseña en el monitor. ¿Me entienden? Y esa diferenciación a la hora del juicio con un juez, nosotros tenemos que explicarla y no ponernos en ninguna de las posiciones que están, digamos, discutiéndose en el juicio. Y esto implica que cuando uno presenta el informe lo tiene que hacer, además del documento, con el Excel, con las conclusiones, con el PowerPoint y toda la parafernalia de herramientas y llegar, no sé, con el gorro blanco y toda la historia. Además de eso, lo tiene que hacer personalmente. Le tiene que explicar al directivo qué pasó, porque el directivo va a tomar medidas contra una persona que pueden ser no hago nada, puede ser te entierro durante 5 años porque sos un inepto, te puedo echar o te puedo demandar y mandar preso. Cualquiera de estas opciones son muy importantes para la persona y uno tiene que poder transmitir correctamente lo que pasó para que se hagan las cosas sin consecuencias para el investigado. Herramientas que se usan habitualmente, bueno, la por excelencia, la que está ahora absolutamente de moda, la Kali Linux, hace cosas fenomenales, compendia toda una cantidad de herramientas que antes teníamos que usar de a una, ella las tiene todas, te hace el informe, las podés trabajar, realmente lo recomiendo, háganse expertos en eso, y hay muchos tutorials en internet que son muy buenos. Después acá estoy poniendo la ISO 7498. Esta ISO, que no es la 27001, que es la que todo el mundo habla, esta ISO es una norma que habla de la seguridad de la información en las aplicaciones. Bueno,
Esto debería darlo a todo el que trabaja en desarrollo, en administración de sistemas y en gestión de redes. ¿Tá? Y tiene algo muy interesante. Si ustedes la miran, basa, digamos, la estructura de su lógica de desarrollo, la basa en confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y en particular hay un punto acá que a mí me interesa mucho, que es el tema de que hoy está absolutamente en boga, que es el tema del manejo de la identidad de las personas que acceden. ¿Tá? Hay un ruido de motor de avión. Ese ruido de motor de avión no sé de dónde viene. Ahí está, gracias. ¿Qué es el control de acceso? ¿Sí? El control de acceso, hoy por hoy, cuando nosotros entramos en el celular, la aplicación del banco, lo más importante es que yo sea el titular de la cuenta. Cuando entro a mi historia clínica, lo más importante es que yo sea el paciente. Cuando entro como médico a la mutualista, lo más importante es que yo sea el médico. Porque si esa identidad no está asegurada, entonces pueden hacer cosas muy incorrectas y que generan mucho dificultad. Bien, voy a tener que pasar un poco más rápido, porque estoy diciendo que el tiempo se nos está yendo. Estos son los tres pilares de siempre: disponibilidad, integridad y confidencialidad, que son los que protegen la información. Disponibilidad significa que la información esté disponible cuando la necesito, para, por ejemplo, poner la luz roja en el semáforo. Para, por ejemplo, bajar el puente cuando viene el tren. ¿De acuerdo? Si ese grupo de comandos no baja el puente y viene el tren, vamos a tener 300 muertos. Así que más vale que esté disponible. Así que voy a armar toda la aplicación para que esté disponible. Lo mismo, el tema de la confidencialidad. No se pueden hacer negocios en Internet si no tengo asegurada la confidencialidad de los datos de la tarjeta de crédito o de mi acceso a la cuenta bancaria. Y la integridad también tiene muchísima importancia a nivel de lo que es negocios y salud de las personas. ¿Por qué explicarlo? Lo que habitualmente hacemos es defendernos cuando estamos hablando de sistemas complejos en capas. ¿Tá? Y si ustedes miran, la otra era un dibujo divino, pero esta me gusta más, porque en realidad es, el círculo 1 es datos, son los datos, son las bases de datos que yo tengo que defender. Para acceder a los datos paso por aplicaciones. Esas aplicaciones son las que me permiten utilizar correctamente la data que está en la base de datos. Habitualmente uso dispositivos que son celulares, laptops o estaciones de trabajo. Esas estaciones de trabajo en las empresas habitualmente están dentro de una red interna. Y por ahí hay una DMZ, una red que me permite exponerme a Internet. Y al final tengo Internet en donde está, digamos, el mundo. Para todos tengo políticas que tengo que cumplir y tengo que establecer algunas conductas de seguridad física y de perímetro de acceso lógico. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es armar todo como anillos concéntricos. Yo voy, a ver, si quiero entrar a una empresa, primero tengo que reventar, meterme en la DMZ, ver qué servicios tiene la DMZ, haciendo cosas raras. Si en la DMZ tengo un detector de protocolo, ya veo a alguien haciendo algo raro, pero si no lo tengo, el tipo después que entra a uno de los servidores de la DMZ tiene que picar para adentro, meterse en la red interna, ya es un segundo nivel. Después en la red interna tiene que saltear y escalar privilegios, es un tercer nivel. Después tiene que pasar a la red de middleware, es un cuarto nivel. Después del middleware tiene que pasar al sistema SCADA, es un quinto nivel. Y ahí recién ataco la planta productiva de la industria. Para hacer eso
hay que saber distintas tecnologías en los distintos niveles y eso hace que el ataque sea más complejo. Por eso es que hoy las empresas mayormente a nivel mundial no tienen problemas y operan. Hay algunas que tienen algunos ataques porque son desprolijas o porque son objetivos y les ponen mucha plata para investigar. Esta es otra diapositiva que está muy buena, que es la arquitectura de ciberseguridad de multicapa, que más o menos dice lo mismo que acabo de decir, solo que acá en la parte de la operación de monitoreo y respuesta, agrega algo que, bueno, yo fui director ejecutivo durante varios años de un centro de respuesta, que es, después de que me atacan, cómo la organización se defiende del ataque. Nosotros como humanos, habitualmente, sabemos que algún día nos vamos a resfriar. Y tenemos otras medidas para eso. Sabemos tomar aspirina, té con whisky, miel, pastillitas para la tos, yo qué sé, todas esas cosas. Ahí estamos actuando respondiendo al incidente. Ahora, si no supiéramos lo que es un resfrío, capaz que nos asustaríamos y nos tomaríamos, yo qué sé, no sé, Vincristin, que se usa para el cáncer, cuando estoy resfriado. Y capaz que es más el daño que me hago que lo que me curo. ¿Está? Entonces, tengo que tener un equipo que esté entrenado en responder a ataques para no sobre responder. Y esos son los centros de respuesta. Y bueno, este es otro modelo de lo mismo, se las dejo para que lo estudien. Habitualmente en el mundo, las cosas que están pasando es que se pierde información, que los datos del cliente son robados, que los sistemas están indisponibles. ¿Vieron cómo bajó la disponibilidad de servicios, no? Eso es porque apareció toda la parte de la computación en la nube que ha hecho que los servicios estén mucho más disponibles. Pero apareció algo nuevo, que es la seguridad de los proveedores y terceras partes, que no estaban como preocupación porque hoy la infraestructura está tan interconectada que tengo proveedores que afectan seriamente el desempeño del sistema de la organización que los contratan y que son objeto de ataque o que pueden ser atacantes incluso. En el Uruguay ha pasado en los últimos meses que un proveedor atacó a su empresa madre porque le iba a cortar el contrato. Salió en la prensa, no voy a decir cuál es la empresa, pero básicamente el dueño de la empresa a la que le iban a cortar el contrato puso un software con fecha de muerte, digamos, una línea de código que mataba el software y después iba a aparecer como El Salvador para que lo recontratara. Bueno, eso se castiga penalmente, o sea, es un fraude, ¿no? A nivel de lo que es la preocupación global, ciberseguridad ya está en el tercer lugar. Fue desplazado por pandemia, estaba en el segundo lugar. Cambio climático era la primera y la pandemia nos asustó. Este gráfico de ciberresiliencia es lo que habitualmente ocurre cuando yo quiero pensar en proteger una organización y que uno como ethical hacker debería ver qué tanto están trabajando en resistir y en recuperarse. Bueno, esto es el SGCI, esto no me voy a detener. Vamos a tener que aumentar la automatización de la seguridad, porque la seguridad, digamos, está siendo cada vez más rápida. El uso de ChatGPT para hacer herramientas de ataque está divino, hace casi cualquier cosa, si hace bien las consignas. Y hay que pensar en que va a haber mucho equipamiento que no vamos a poder controlar y que va a trabajar bajo el esquema de confianza cero. Es decir, lo veo como algo que no me importa qué vida tenga, que lo usen para trabajar contra mí, pero la seguridad de Dios. Vamos a tener que trabajar en la capacidad de responder, vamos a tener que trabajar en la cadena de suministro digital, porque como dije, cada vez vamos a tener más proveedores. Y, bueno, creo que me fui de tiempo horrible, ¿no? Estuve bien,
ese momento de preguntas.